Exacto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Empezamos, que ya es la hora. Hoy tenemos con nosotros no a uno, sino a dos ponentes. Hoy ya nos salimos, tenemos dos ponentes. Son Nicia Tudela y Ernesto Puertas. Los dos son profesores en el Instituto Cervantes de Varsovia. Bueno, Nicia tiene varios títulos de máster y de experto en enseñanza de lenguas extranjeras, en formación de profesorado y en el uso de las TIC. Ella ha trabajado en centros educativos de España, de Líbano y de Argelia. Es autora y coautora de diversos manuales, entre ellos el En Acción A1 y Dale al Dele, tengo aquí la chuletilla, el A1 y el A2. Y bueno, ella también es miembro del consejo de redacción de revistas como Icala, esta no la conocía yo. ¿Icala es? Icala. Sí, es de Colombia. De Colombia, ¿no? De Colombia. Y aquí de nuestra parte, Redele. Bueno, y por su parte, pues Ernesto, que como decía también trabaja en el Instituto Cervantes de Varsovia, es doctor en Filología Hispánica y ha trabajado también en distintas universidades en España, en Argelia, en Letonia. Es profesor también formador de profesorado y dirige y coordina diferentes títulos de máster. Bueno, él tiene numerosísimas publicaciones, muchísimas, y también es coautor de diversos manuales, del Dale al Dele, el A1, A2, C1 y C2, y el manual En Acción A2. Y también, como Nicia, pues forma parte del consejo de redacción de la revista Icala y de Redele. Así que tienen los dos un currículum envidiable, más quisiera yo. Bueno, somos demasiado inquietos. Y bueno, pues el tema que van a tratar hoy es cómo preparar a los estudiantes que se presenten al DELE A2. Nos van a explicar la estructura y el funcionamiento del DELE A2 y nos van a hablar de cuáles son las competencias comunicativas que deben tener los alumnos que se presenten para obtener esta certificación. También nos van a exponer pues algunas indicaciones prácticas para preparar las tareas que componen, tareas o distintas partes que componen este examen, esta prueba. Así que yo, como tengo poca idea del tema, de la examinación de los exámenes de los DELE y demás, pues voy a aprender bastante. Así que voy a estar muy atenta. Y nada más, os paso la palabra y es vuestro turno. Vale. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, un placer compartir este espacio y gracias a la generosidad pues de todo el equipo de Todo L, a Silvia, a Leonor, a Carlos, a Jesús, que no está por aquí, pero que bueno, virtualmente siempre estamos escuchando hablar de él. La verdad que bueno, para mí es, y para Ernesto creo que también, la primera vez que participo en un taller o una conferencia de este tipo. Y lo que venimos a hacer es a presentar o a comentar el libro de preparación al DELE Dale A2, pero más bien de un poco presentar cómo surgió la idea, cuáles han sido las necesidades y las necesidades que hemos sentido a la hora de crear el material que vamos a compartir hoy con vosotros. La necesidad surgió precisamente pues por el cambio que se ha venido produciendo en lo que son los nuevos exámenes DELE. Tenemos ahora actualmente el nivel A1, el nivel A2, C1 y C2 con la nueva estructura, o sea, de certificación lingüística, y se piensa que para el año 2013 se aparezcan el B1 y el B2. Hoy, precisamente de lo que vamos a hablar es de nuestro libro A2, y el nombre del taller pues se ha presentado como Estrategias para la preparación de candidatos del DELE A2. Yo voy a hablar de los conceptos previos, de toda la base teórica que más o menos hemos tratado de seguir a la hora de enfrentarnos a esta tarea como autores, y han sido tres, o sea, si pudiéramos hablar de tridimensionalidad,
ha sido un punto desde el punto de vista del profesor. O sea, se habla, por ejemplo, Teresa Bordón y otros autores hablan de lo que es el efecto washback. En español se ha traducido el término como efecto espejo, que no es exactamente la traducción exacta, pero no es otra cosa que la necesidad en que tanto en nuestras clases como en los manuales que utilizamos en clase, como en los manuales de preparación, empiece a reflejarse los cambios que ahora mismo están teniendo lugar en los exámenes DELE. O sea, el efecto washback, o sea, iba a decir como que gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, no es la palabra exacta, todavía nos queda mucho camino por recorrer, y el tema es que uno de los puntos positivos que tienen los nuevos DELE, que tienen sus adeptos y sus no adeptos, es precisamente el tema de la integración de destrezas. O sea, a partir de la aparición de los nuevos DELE, nos enfrentamos, o sea, nosotros como preparadores del candidato, del futuro candidato al DELE, nos encontramos con que a partir de un input que puede ser tanto auditivo como a nivel escrito, el alumno tiene que hacer una serie de tareas, una serie de elementos, donde para ello tendrá que a lo mejor tomar notas, luego exponer esas notas, sea mediante expresión escrita o expresión oral. En el caso de la expresión oral, que ya luego Ernesto se referirá a ello, pues se encuentra, por ejemplo, con que el alumno o candidato, si queremos hablar desde la perspectiva de lo que es la evaluación, tiene que exponer o hacer tareas monológicas durante un tiempo determinado, y eso se empieza a hacer desde el nivel A1, y luego 2 tareas más, por ejemplo, de expresión oral, son de carácter dialógico, con lo cual hay una integración de destrezas en todos los niveles y desde el nivel A1. Nosotros vamos a hablar del nivel A2 precisamente porque el nivel A2 es que ahora mismo se encuentra ya en el mercado, y el A1 pues está a punto de salir. También vamos a hablar de preparación de estrategias, de cómo preparar a ese candidato, y de los mecanismos de comprobación y evaluación, cómo pueden convertirse en una herramienta de equiparación para los cursos regulares y para la certificación lingüística. O sea, lo mismo del efecto washback, que realmente, si queremos ser coherentes con lo que es la metodología, pues no podemos enseñar de una manera y luego evaluar de otra. O sea, que todo vaya por el mismo camino. Para el alumno, el manual lo que trata de hacer es potenciar lo que es la autopreparación, ir desarrollando cada una de las estrategias, cómo ir controlando el tiempo, cosa que yo no estoy haciendo ahora mismo, y lo que tenéis en pantalla ahora mismo representa lo que son los análisis de los resultados. O sea, el esquema de autoevaluación, me parece que todo el mundo lo visualiza, donde aparecen diferentes, bueno, nadie responde, pero creo que sí, que se visualiza, ¿no? Diferentes tareas, por ejemplo, comprensión lectora, comprensión auditiva, vale, perfecto. Y expresión, interacción escrita. Aparece el número del ejercicio, aparece la página, la hora de inicio, la hora de finalización, la fecha y el resultado. De manera tal, pues que el propio alumno puede ir viendo su progreso, su mejoría, y hacer un seguimiento y una autoevaluación de eso. Finalmente, un momento que se me ha quedado la pantalla en negro. Finalmente quería también hablar de que como autores lo que tratamos de hacer con este libro fue relacionar cada uno de los temas, cada una de las pruebas con el plan curricular del Instituto Cervantes, y fuimos haciendo una correspondencia tratando de adecuarnos
por temas, nociones, funciones. Entonces, a partir de ahí, diseñamos una serie de tareas que aparecen tanto en el libro como en 2 CDs que vienen adjuntos, con estrategias comentadas que iremos viendo a medida que vamos avanzando en todo esto. Y por último, otra cosa que quisimos hacer con el libro fue tratar de crear materiales que nosotros sentíamos la necesidad, que en clase muchas veces nos faltan herramientas para la conversación, ¿no? Y mucho más en niveles iniciales. Entonces, lo que tratamos fue de hacer un gran número de fichas, imitando un poco el modelo del examen, pero que eso fuera llevable al aula y referenciándolo por cada tema, nociones, competencias culturales que iban apareciendo en el P6C. Entonces, yo doy la palabra a Ernesto, salvo que haya alguna pregunta. Preguntas al final. Preguntas al final, vale, perfecto. Pues entonces... Bueno, yo todavía nos había saludado, así que gracias por estar ahí, por toda la paciencia y las aportaciones que podáis hacer a un trabajo que, como bien ha expuesto mi coautora y compañera, pues tenía mucho que ver con nuestras necesidades, tanto profesionales como profesores, y también con esa renovación que se está haciendo de los DELE, ¿no? No sé si muchos de vosotros tenéis ya experiencia, si habéis examinado, si habéis pasado por el preceptivo curso de formación de examinadores, pero para recordar lo que vamos a hacer, es decir, esto nos sirve un poco como ficha de trabajo para lo que falta, para los 50 minutos de taller que todavía tenemos. Hay, como veis, 4 pruebas donde ya la integración de destrezas se está aplicando. Es decir, aunque es una comprensión de lectura, es una comprensión de lectura bastante más activa. Muchos alumnos, si habéis preparado, si preparáis, os preguntarán, bueno, ¿y dónde está la gramática? ¿Quién me examina de gramática? Porque, como veis, lo que aparecen son una tipología de textos muy diversa. Lo que aparece son unas condiciones de evaluación, de comprensión y de expresión adecuados al nivel, y en ese sentido, pues nos vendría bien familiarizarnos a nosotros, incluso cuando no preparemos al DELE, para saber, cuando damos un curso A2, qué tipo de textos, por ejemplo, aparecen, independientemente de lo que venga en nuestro currículum, en el centro, en el manual con el que trabajamos, pero para hacer materiales complementarios o para familiarizar a nuestros estudiantes con lo que va a ser la evaluación de su nivel A2, no estaría mal que trabajáramos pues con cosas que a veces no aparecen en ese nivel, como por ejemplo cuentos. Si veis en la tarea 5 de comprensión de lectura, pues puede aparecer un blog, un diario, pero también un cuento, que es más difícil de encontrar en nuestros manuales, ¿no? No sí. sé por qué se ha movido. Pues puede ser que... Perdón. Bien, y entonces, en ese sentido, como veis, en comprensión de lectura hay 5 tareas, en total son 30 ítems, 30 preguntas que se contestan en 60 minutos, y la función del tiempo es fundamental para los candidatos. En la comprensión auditiva, que dura de 30 a 35 minutos aproximadamente, hay también 5 tareas, 5 pruebas. Vamos a llamar prueba a la comprensión auditiva y tarea a cada uno de los ejercicios, que tiene a su vez una serie de ítems, y como veis en total son 30 ítems, puntúan por separado. Una cosa que deben saber los candidatos es que deben aprobar con un 70% de aciertos, es decir, con 21 preguntas acertadas en el caso de la comprensión de lectura y de la auditiva, y donde más integración de destrezas hay es en las 7 tareas de interacción.
Es decir, no solamente es expresión escrita o expresión oral, sino que es interacción, como antes comentaba Nicia, sobre los textos dialógicos o monológicos a los que se somete al candidato, ¿no? Es decir, en la tarea 1, y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, de expresión e interacción escrita, pues a partir de una serie de inputs, ellos tienen que escribir 3 textos. El primero es más pequeño, de 30 a 40 palabras, y las otras 2 tareas de 70 a 80 palabras cada una de ellas, eso en 50 minutos. Y por último, la expresión e interacción oral, pues es conveniente saber qué tipo de interacción se les pide a nuestros estudiantes cuando se convierten en candidatos al DELE. Bien, y para ir ya a la práctica, pues vamos a empezar con las tareas o con la prueba de comprensión de lectura, y para no aburrirnos mucho, pues hemos ido alternando y ahora esto le toca a Nicia. Vale. Bueno, lo que vemos ahí en pantalla pues es un modelo de lo que sería la primera tarea, ¿no? Generalmente la tarea 1 son carteles, folletos, anuncios, la distribución que se hace más o menos del tiempo, y cada una de esas cosas se las vamos comentando, la vamos comentando en el libro. Son 10 minutos por cada tarea, con lo cual son 50 minutos. En esta tarea de lo que se trata, y es lo que vamos comentando en la primera parte de estrategias, es que el candidato debe de leer los enunciados, subrayar la palabra o grupo de palabras más importantes, y a partir de ahí pues ir buscando las palabras que se encuentran en el texto, palabras con el mismo significado, trabajar un poco con sinónimos. No sé si veis ahí, sí, bueno, es un libro nuevo. Pasamos a la tarea 2. No, antes de la 2. Esto es lo que se encuentra el candidato, ¿no? Pero ahí evidentemente solo hay un examen más. Nuestra idea es enseñar, mostrar por qué vía se puede completar la resolución del ejercicio, ¿no? Concretamente, pues enseñándole dónde está la información importante de cada enunciado. Por ejemplo, que se venden hasta las 9 de la noche, lo importante es la hora, 9 de la noche, y que en cada uno de los textos, en el A y en el B, la información importante se les pone en rojo y abajo se les explica, ¿no? Es un anuncio de teléfono, si son un 75% es una llamada barata, y por tanto el enunciado correcto es el 7, ¿no? Sí, las tres primeras actividades de una misma tarea, pues por lo general van apareciendo comentadas. Luego hay una tanda de ejercicios, una batería de ejercicios para ellos hacer, y luego en el CD del que hablaba anteriormente, pues hay otras tareas para seguir trabajando, algunas ya llevadas a clase, porque el libro empezamos a trabajar en él cuando trabajábamos en el Cervantes de Orán, y bueno, lo vamos a ir viendo porque íbamos trabajando un poco esas estrategias en clase y comprobando que efectivamente eran tareas realizables por verdaderos alumnos de nivel A2, que esa es otra cosa. Luego aparece la tarea, esta es la tarea número 2. La tarea número 2, por lo general, la tipología textual son correos electrónicos o cartas, y la estrategia aquí con la que se trata, yo creo que se ve muy pequeño, ¿no? Bueno, pero... Voy a ir bajando un poquito. Ajá. Eso sí. No sé si todo el mundo lo visualiza como lo visualizamos nosotros. Ver la idea de vale. Dice Carmen que ya lo ve bien. El tipo de texto. O sea, correo electrónico, y lo que hacemos aquí pues es buscar realmente la información que se pide. O sea, Yolanda escribe a Santi ¿para qué? ¿Qué quiere? Y en el correo hacemos una primera lectura, y a medida que se va haciendo esa lectura, pues se va marcando, o sea, es una lectura, digamos, guiada. A lo mejor, si se hace una lectura de manera general, el alumno puede entender cuál es la información que hay, pero el problema del DELE no es solamente una lucha por demostrar los conocimientos, sino es una lucha contra el reloj, ¿no? Y de eso se trata, de ir un poco presentando diferentes estrategias para economizar el tiempo.
La próxima... Estoy intentando que veáis, a la medida de lo posible, vale, un poco más grande, pues ese es el texto, que tiene, por supuesto, la condición es que el mismo número de palabras que van a aparecer en el examen. Veo algún comentario, por ejemplo, los que prefieren el CELU. Evidentemente nosotros, por nuestra área geográfica, optamos por el DELE, ¿no? Es decir, por trabajar con el DELE, claro, por hacer un modelo DELE y no un modelo CELU, que realmente pues no conocemos. O sea, ¿cuál es el CELU? Pues vale. Que Vinicius se ha referido. No lo había entonces, leído. bueno, no estaría mal a lo mejor plantearnos hacer algún día un ejercicio de ese tipo, unos modelos de ese tipo, pero por ahora, por nuestra área geográfica, pues hemos trabajado en el DELE y con los criterios del DELE. Por eso también anunciábamos en este encuentro que íbamos a trabajar las estrategias para el DELE. En general no varían mucho las estrategias del DELE, del CELU y si hace falta pues hasta del Proficiency o del DELF, ¿no? Pero realmente los ejemplos que vamos a trabajar y los niveles el nivel A2 del que vamos a hablar pues tienen que ver con el modelo del DELE actual, ¿no? Que ya veremos cuándo cambia, porque algún día cambiará también, ¿no? Ya, sí, bueno, sobre todo el cambio tiene que estar ahí. Con los niveles, por ejemplo, B1 y B2, hay una creencia, creo que en el caso de Alemania pasa lo mismo, una creencia en que los alumnos de esta área geográfica, también nos pasaba lo mismo cuando estábamos en Argelia, que tenían mucha tradición de aprender con la gramática, o sea, de aprender haciendo ejercicios de huecos gramaticales. Yo realmente estoy muy contenta del cambio y de los cambios que están ocurriendo en los DELE, porque realmente de lo que se trata es de medir la competencia comunicativa y de que el alumno, vale, tenga toda esa estructura o esa gramática ya construida, adquirida, pero que sea capaz de hacer tareas. Entonces, en el caso de lo que estamos tratando ahora, es que estoy mirando la pantalla y mirando también los comentarios, claro, yo estoy de acuerdo también, Carmen, con que es mucho mejor que el actual. Entonces, seguimos un poco viendo la tipología de tareas. Aquí tenemos la tarea número 3 de comprensión lectora y en este caso la tipología a la que nos enfrentamos son anuncios, convocatorias y folletos. Todavía en este nivel... Vamos a ver si no destrozo nada. Ah, mira. Si luego puedo volver a leerlo, imagen, claro. Pero para que lo veáis más claro, por lo menos así evitáis verme a mí. Sí, hablábamos de anuncios, convocatorias, folletos y sobre todo hemos tratado de seguir realmente lo que hace el modelo DELE, y es que a este nivel facilitarle al candidato que mediante el soporte él reconozca qué tipo de texto es. Por ejemplo, en este caso tenemos un corcho como fondo, pues se trata sin duda de anuncios, ¿no? Entonces, si es un catálogo, pues tratar de que tenga formato de catálogo, y si tiene que aparecer alguna imagen, pues también ayuda, ¿no?, a descifrar o a contextualizar lo que se les pide. Entonces, importante aquí en esta tarea que vean dónde está la información y que deduzcan cuál es la respuesta adecuada. En las soluciones, como veis, esto no es lo que ve un estudiante cuando hace el ejercicio, sino que cuando consulta las soluciones, pues puede ver dónde tiene que centrar el foco de interés, ¿no? En todo el día o en descanso los lunes, para que pueda ver que en la pregunta 15 lo importante es que cobra el mismo precio a todas horas, o en el caso del texto 4, la pregunta 16, la respuesta B, desde martes a domingos, porque descansa los lunes, ¿no? Es decir, esa era la intención con la que trabajábamos en este tipo de soluciones, ¿no? Que además era lo más pesado, dicho sea de paso, porque era lo que necesitábamos transmitir, ¿no? El que hay una serie de pasos que dar
que muchas veces se obvian cuando se está en clase, ¿no? Ponemos un examen, ponemos un ejercicio y se da la respuesta, pero no el cómo llegamos proceso, claro, a esa respuesta, ¿no? Voy a ver si consigo volver al chat. Volver al chat no, y no ponga no por nada. Dios mío, no vale. sé, alguien me tendrá que ayudar seguramente. No sé por qué Silvia, no sé si sigue teniendo audio. Bueno, yo sigo hablando mientras tú tratas de solucionar mientras esto. Van viendo esto, es por leer también vuestros comentarios. Vale, entonces esto que tenemos ahora mismo en pantalla es un ejemplo de la tarea número 4, ¿no? Sí, esta es la tarea número 4. Pues vaya. Bueno, tú sigue. Tarea número 4, y la tipología textual que tenemos pues son catálogos, folletos, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, mira, ahí. Volvemos. Uy, en este ejemplo, ¿sí? Bueno, sí. Vale, en este ejemplo que aparece, pues lo que se trata es de relacionar textos con enunciados. Por ejemplo, una palabra, como es la palabra frío, por ejemplo, puede estar en dos textos. Es el tipo de maldad, ¿no? El tipo de maldad, de trampas que nos solemos quejar a veces de que, uy, esto está hecho con mucha mala leche, ¿no? Aparece la palabra frío, por ejemplo, 2 veces y puede aparecer en 2 textos diferentes, pero con un significado diferente. Por ejemplo, tener o hacer frío, algo que hay que consumirlo frío. Entonces, en el ejemplo que tenéis ahí... No habíamos pactado con Carmen lo de que apareciera Teruel, ¿eh? Ha sido sin saberlo. ¿Por qué? ¿Porque claro. Carmen es de Teruel? Sí, y que se ha emocionado al leer. Vale. Pero bueno, no estaba pactado, ¿eh? No lo habíamos negociado. Vale. Bueno, pues... Eso sí, son textos auténticos. Como pasa con todos los materiales del DELE, tanto para preparación como para los exámenes, ¿no? Que los buscamos en revistas, en internet, en donde se puede, ¿no? El periódico 20 minutos. Estuvimos un verano recogiendo periódicos por la calle, en el metro, y la gente nos miraba, los familiares nos guardaban periódicos desfasados, ¿no? Pero bueno, disfrutamos mucho haciéndolo. Y luego, pues en este ejemplo de tarea, para no extenderme más, que aparece ojos negros y del río Serpis, aparece, por ejemplo, una misma palabra con significados diferentes según el contexto. Costa con el valle y costa, y luego relacionado a la montaña. O sea que ahí realmente el alumno pues tiene que ir marcando, como se ve en los enunciados, marcando qué palabra realmente es la que tiene que buscar. Entonces, la ilustración 6 ya está. Este es otro tipo, pero vamos a pasar, vale, ve pasando, para que veáis que se trabaja también, por ejemplo, cine, la cartelera cinematográfica, ¿no? Bien. Y bueno, por último tenemos la última tarea, que es la tarea número 5, tipología textual o biografía o noticia, cuento, diario o blog, ¿vale? Entonces aquí lo que aparece es un texto largo, es el texto más largo, o sea, no sé si sabéis que en todos los nuevos DELE va aumentando la complejidad de la tarea, con lo cual la tarea 1 la podría hacer bien un candidato de A1 y la tarea 5 pues sería propia de un candidato casi de nivel B1, ¿no? Para ir construyendo un poco los anclajes del nivel. Son preguntas en el texto largo. Esta tipología de ejercicio tiene la característica que 2 de las preguntas son de carácter general, sobre comprensión global del texto, y 4 preguntas son de aspectos ya más concretos, como por ejemplo, Miguel Hernández nació en una ciudad importante, cambió de opinión, etcétera, etcétera. Y bueno, ir un poco también comentándole eso al alumno, que hay que hacer tal vez 2 lecturas del texto, una para entenderla de manera global y otra para ir ya haciendo la búsqueda selectiva. Y se le va marcando de qué es lo que tiene que ir subrayando,
tanto en el texto. Otra cosa importante, que es lo último que voy a decir antes de darle paso a Ernesto, hemos ido, yo creo, bueno, que a lo mejor muchos de nosotros lo solemos hacer en clase también cuando trabajamos cualquier tipo de texto de comprensión lectora, y es ir localizando al margen del texto donde aparece realmente la respuesta a lo que se le pide. Que la respuesta es esa y no otra, y cuál es el porqué, ¿no? Aquí donde he puesto la flecha, que no sabía que se podía hacer, qué chulo. Es donde veis que se le va diciendo no ya cómo lo hemos hecho nosotros, sino cómo los estudiantes deben hacerlo durante el examen, porque tienen muy poco tiempo. Eso lo sabemos todos los que hemos estado en algún DELE como examinadores, que el gran problema es el contrarreloj al que se les somete. Entonces, estos son una serie de tácticas, de estrategias para focalizar la información y para haber preparado previamente las preguntas y luego localizar la información correcta en el texto a través de esa serie de pequeñas pues trampas, ¿no? Poner el número, hacer una señal en cualquier parte del texto, ¿no? Bien, creo que ya has terminado yo ya he terminado con la parte de comprensión de lectura. De comprensión de lectura, y ahora también de una manera más o menos rápida, voy leyendo a María Antonia, pues vamos a pasar a las estrategias de comprensión auditiva, las que hay que aplicar cuando se trabaja la comprensión auditiva. Este sería el modelo o la explicación de cómo es el examen y también de lo que tiene que hacer el estudiante. Estamos en la tarea 1 y lo que se le pide al estudiante, al candidato, al futuro candidato, a ver si ahora la flecha me acompaña, no me acompaña. No sé si es un problema. Aquí, vale. Ah, mira lo que dice María Antonia, luego la lees. Y es donde está ahora mismo la flechita, que no está en el tipo Arial de letras, sino en una letra más manual. Lo que le indicamos al estudiante es que no debe hacer, o le aconsejamos que no haga una lectura pasiva, sino una lectura, o una audición, mejor dicho, perdón, activa. Es decir, ir anotando, ir apuntando cosas mientras escucha. Porque, por ejemplo, cuando el anuncio dice que es para amantes del arte, evidentemente no es lo mismo amantes que novios, ¿no? Como veis en la pregunta A, dice, este anuncio trata de, ellos están escuchando algo y se dice, en este centro comercial estamos poniendo a su disposición un regalo para los amantes del arte. Entonces él ha oído para amantes, ha oído también que hay restaurantes, cine, de la moda, y tiene que ir apuntando para luego poder contrastar lo que el viento se ha llevado con las palabras y lo que tiene que contestar en la pregunta, ¿no? Entonces, este es el modelo, si lo veis ahí, estoy intentando agrandar, pero es complicado, para que veáis que no nos quedamos en poner exámenes, sino que también vamos orientando hacia las estrategias y los trucos con los que tiene que trabajar en la auditiva. En la auditiva especialmente es tomar notas, hacerlo en español mientras él va, o ella, el candidato, va escuchando y guiarlo hacia las posibles trampas, a lo que son los distractores, ¿no? Que todos sabemos que son terribles en el DELE, ¿no? En el caso de la segunda tarea, es una tarea, la de la audición, en la que el texto es mucho más amplio. La primera tarea eran anuncios breves, en la segunda tarea es un texto diversificado en varios apartados. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es el de varios anuncios, pero todos se producen en el mismo contexto. Por ejemplo, en la sala de espera de un aeropuerto. Y va dando información sobre diferentes aviones. Me imagino que ahora Leonor verá el avión de Atenas. Así que, bueno, era un homenaje a ella. Y el tema aquí es que no solo hay una pregunta sobre aspectos particulares, sino también
hay 2 preguntas en esta tarea de carácter general. Bueno, ya veremos lo que se puede hacer, pero el tema es ese. En esta tarea, y también hay que señalizarlo, a la vez que se van tomando apuntes, no solo tienen que centrarse en los detalles concretos, sino que en esta tarea se les pregunta sobre generalidades, que no es algo muy común en el DELE, en la parte auditiva. Este sería hasta ahí la tarea 2, y en la tarea 3, que también se vuelven a escuchar 6 mensajes, y veis aquí que nosotros hemos intentado darles de una manera muy visual, casi con esos bocadillos o esas nubes de cómic, pues también estrategias para que no pierdan tiempo, pues que pueden usar símbolos, abreviaturas, que lo más importante es que para cada mensaje escriba las palabras básicas y las palabras claves para poder luego contestar al ejercicio, ¿no? Como veis, y esa es otra característica del DELE, de los nuevos, y es que hay bastante correspondencia entre los textos, el tipo de texto y el tipo de ejercicio para la comprensión de lectura y la comprensión auditiva. En la tarea, a ver si no me he perdido, no sé por qué, este es el mismo que estábamos viendo, y entonces no sé ahora tengo que... No claro, pasa nada. ¿Disminuye aquí el porcentaje? Sí, no, pero el problema no es ese, es que se nos ha acabado esto, y ahora, como nos enseñó Carlos antes de irse, aquí viene el segundo. Esta es otra novedad de los... vamos a ver si lo pongo más pequeñito, lo veréis un poco mejor. En el caso de la tarea 4, como veis, del DLA2, en la comprensión auditiva, hay preguntas, una concretamente, de las 6 preguntas, una en la que no se utiliza para los distractores, para las respuestas, no se utiliza el lenguaje, sino que se utiliza la imagen. Con lo cual también, y ese es el distintivo que nosotros hemos intentado hacer, ahora no me sale la flechita, lo que hemos indicado... Con puntero. Ahí. Ahí, gracias. Era muy intuitivo, pero yo no he estado pendiente a eso. Entonces, en el caso de ese tipo de tipo de letra, de tipografía, lo que queremos indicar es que eso lo tiene que hacer el estudiante, que no es que esté así en el examen, porque esto de hecho son las respuestas, y lo que se le va pidiendo es que él o ella, el candidato, subraye las palabras, sepa hacia dónde tiene que orientar su atención y sepa también qué tipo de correspondencia tiene que hacer entre lo que escucha y lo que le van a preguntar. En ese sentido, le sugerimos que haga una correspondencia, no necesariamente que dibuje esto en el examen, pero que haga una correspondencia entre las palabras importantes que han aparecido en el examen. En la pregunta 20, por ejemplo, se le ha pedido que vea las palabras tienda, aeropuerto y restaurante. Si os fijáis, antes eran las 3 palabras que concretamente no aparecían, pero que estaban en la pregunta. Y que anote al lado las palabras o la palabra clave que le va a permitir responder en qué lugar está. Si se le pregunta si la escena tiene lugar por la mañana, a mediodía o por la noche, la clave es que él ha escuchado en esa audición activa, ha tenido que escuchar la palabra buenas tardes, con lo cual no estamos hablando ni de una cena ni de un desayuno, sino que estamos hablando de la comida del mediodía o del almuerzo en otras regiones del español. No sé si con esto vais viendo, sobre todo los que no conocierais anteriormente el DELE A2, pues qué tipo de preguntas, qué tipo de destrezas se les exigen
a nuestros candidatos, a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. Y ya la última, la tarea 5, no tiene, hemos visto antes que una de las preguntas, uno de los ítems, no tenía textos en español. En este caso, en la tarea 5, las 8 imágenes que aparecen son solo imágenes. No aparecen con ninguna palabra. Nosotros les sugerimos que antes de escuchar, ellos en español escriban la palabra apropiada o la que creen que es más adecuada para cada una de esas imágenes, para luego poder contestar, perdón, que estoy haciéndolo al contrario de lo que quería, luego puedan contestar la pregunta o las preguntas completas, ¿no? Que son en qué lugar ha tenido lugar, valga la redundancia, la conversación, cuál es la profesión de Jorge, la hija de Lucía, cuándo o dónde viaja, qué le gusta a Jorge y cuáles son los estudios del hijo de Lucía. Es una conversación, un diálogo entre dos personas, normalmente hombre y mujer, para que se distinga por el tono de voz quién está hablando, y junto con las imágenes tienen que irse apuntando las palabras clave que se han oído. La estrategia fundamental en la comprensión auditiva para todos los DELE, y especialmente es importante en el caso del DELE A2 por esta cuestión de las imágenes y demás, es hacer una escucha muy muy activa a la que se tienen que acostumbrar y que, por supuesto, en las clases pues podemos utilizar este modelo, podemos utilizar ese tipo de ejercicio por el efecto Washback que decíamos antes, como una buena manera de comprobación de que nuestros estudiantes están alcanzando o han alcanzado ya el nivel requerido. Y ahora, pues, para no aburriros más, Nicia continúa con la segunda gran parte. La primera parte es de comprensión, las 2 pruebas que hemos visto, cada una de ellas con sus 5 tareas, y ahora pasaríamos a las 2 tareas de expresión e interacción oral y escrita. Empezamos por la escrita. Y bueno, empezamos con las características generales, claro, de la expresión escrita. Escrita, vale. Pues a diferencia de las otras pruebas, el cuadernillo donde se hace la expresión e interacción escrita, pues es el cuadernillo que se suele entregar, o sea que no vale como borrador, a diferencia del otro cuadernillo donde aparecen las otras pruebas. Entonces, las estrategias que tratamos de trabajar aquí en el libro, pues van sobre todo a lo típico de realizar un esquema antes de escribir directamente sobre el cuadernillo, donde se trate de estructurar y de desarrollar lo que se pide. Por ejemplo, la tipología que tenemos aquí en pantalla, tipología de expresión e interacción escrita, tenemos un correo electrónico, un blog o un foro. En el caso de esta tarea que presentamos, esto pues sería un blog, ¿no? Hay también varias cuestiones que hay que ir comentando a partir... Esto es un foro, ¿no? Sí, sí, es un foro, vale, los cuentos. Foro sobre los cuentos. Sí, y bueno, se trata también de que el soporte que aparezca en cada uno de estos ejercicios, pues que tenga el formato, si es blog, tiene formato de blog, si es foro, tiene formato de foro, y es interesante también comentarle a los alumnos, cuando los preparamos en clase, de que una de las características, por ejemplo, de un foro es que hay que tener en cuenta lo que se dice en el mensaje anterior. O sea que en un foro tú haces intervenciones, pero siempre tienes en cuenta lo que se ha dicho y no, o sea, tu opinión completamente descoordinada de cuál es el tema fundamental. Aparece en la tarea, yo no lo puedo casi leer, aparecen en la tarea 1 las instrucciones, unas instrucciones donde aparecen 3 puntos. Uno es contar lo que dice... Ay, Ernesto, lo has quitado. Espera.
contar lo que dice el cuento, otro es describir a los personajes que más les gustan y por último explicar quién y cuándo lo contó en este cuento. Entonces, de esta estrategia vamos a hablar posteriormente para yo terminar. Otra recomendación que hacemos es que el alumno trate de basarse en experiencias personales. Es mucho más fácil, aunque sea algo ficticio lo que pones, que sea a partir de una experiencia personal, que sea completamente inventada. Entonces, es una recomendación que hacemos. Y otra recomendación, otra estrategia que hacemos es que se haga una lectura para corregir, donde se trate de ver un poco la coherencia, se revise la ortografía, la correlación, lo gramatical, más de la interacción en esta destreza. Bueno, aquí en el nivel A2... Ahora con los ejemplos... Claro, la interacción está a nivel más del input que se le da, ¿no? Que es, aparece un foro, los cuentos de nuestra infancia, que es un cuento para recordar, un cuento que nos contaron, estoy leyendo lo que dice la ficha, ¿no? Un cuento que no hemos olvidado, un cuento que le contamos a nuestros hijos. Entonces... No, es uno solo, esto es un solo candidato. En principio, Carmen, te respondo a tu pregunta, ¿vale? O sea, ya esto es expresión e interacción escrita. O sea, la interacción es interactuar, pero en el papel. En el caso del DELE, es decir, como veis, se les ponen ejemplos más o menos reales, como podría ser eso, pues un foro, un blog, donde a partir de un input de alguien que ha planteado cuáles son sus películas favoritas, se le pide al candidato que conteste. Evidentemente, estamos hablando de preparación al DLA2, pero tal y como comentábamos antes, esto tiene una aplicación en clase. Es decir, si yo no estoy preparando DELES, pero quiero llevar este tipo de materiales al aula, evidentemente podría darle de nuevo el formato digital, es decir, crear un blog o un foro y que los alumnos se vayan contestando. Interactúen. Claro, en un examen no podría ser así. Se da la apariencia, se da la ficción típica de todos los exámenes. En el caso de la interacción oral es lo más ficticio, lo más irreal que puede haber, claro, que un señor o una señora que son nativos de toda la vida esté entrevistando y esté hablando con otro. Yo podría contar un caso, si mi señora aquí presente me lo permite, del último examen del DLC1 que hicimos. En el DLC1, perdonad que me salga del tema, pero eso es muy normal en mí porque soy de Úbeda o cerca de Úbeda y entonces me voy por los terrenos de IDE, pero en el último C1 yo hacía de examinador, Nicia hacía de evaluadora, estaba detrás de la candidata y cuando llegó la tarea 3 de interacción, la propuesta que se nos hacía era que la señorita y yo éramos una pareja a punto de jubilarse y que teníamos que decidir cuál era nuestra casa, dónde íbamos a comprar la casa para retirarnos. Evidentemente, cuando la candidata leyó aquello, pues empezó de la mejor manera que podía empezar para ella, para aprobar el examen, y de la peor para mí, que me ponía en un compromiso, porque me dijo, bueno, cariño, ¿dónde vamos a comprar nuestra casa? ¿No? Evidentemente, no salimos mal de aquello, nos intercambiamos los teléfonos, pero sin que lo viera mi mujer, y... todo es mentira. No, fue real lo de, hola, bueno, cariño, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es ficticio, es totalmente ficticio, esas situaciones... Pero era comunicativo. Que se les plantean, ¿no? Y en el caso de la interacción escrita, y perdonad que me haya metido porque esto le toca contarlo a Nicia, pues se generan ficciones que nosotros ya como profesores y no como examinadores ni como preparadores del DELE, sí que podríamos... volver a restaurar en la realidad, es decir, ponerlos como si fueran verdaderas actividades, claro, de interacción, ¿no? Auténticas, sí. Vale, bueno, pues pasamos a la siguiente tarea, sí, para no seguir extendiéndonos. Sí, sobre todo para que se vea. Ajá. Y entonces el ejemplo, esto aparece en el CD.
son las estrategias ya comentadas. En primer lugar, pues se les va pidiendo que se vaya estructurando con palabras. No, esto no lo tengo aquí, sí. Con palabras, cada instrucción deben prepararla haciendo un esquema. Por ejemplo, contar qué tema trata la serie y dónde se desarrolla, pues son precisamente las instrucciones que se le piden al principio de la tarea. Entonces, humor, barrio, o sea, el candidato va preparando su esquema para luego lo que sería ya la redacción, ¿no? Luego contar qué tema trata la serie y dónde se desarrolla. Sugerimos que se haga una primera, que el candidato escriba una primera, el alumno, porque esto realmente lo hacemos en clase. O sea, al candidato cuando se presenta al examen no le damos instrucciones de este tipo. Pero bueno, en el libro lo que se sugiere es que se escriba una línea y que se cuente el número de palabras en esa línea, porque no todos escribimos el mismo número de palabras por línea. Y a partir de ahí, pues que se haga un aproximado. Recomendamos no excedernos en lo que se pide, porque mientras más te excedes en el número de palabras, más posibilidades de errores hay, y de lo que se trata es de aprobar el examen y de controlar el tiempo. Entonces, contar de qué trata la serie en un párrafo, describir a los personajes en otro párrafo y explicar cuándo lo ve y por qué le gusta un tercer párrafo. En total, el candidato, el alumno, ha escrito 63 palabras, para no escribir muchas más de las que se piden. Bueno, ya eso yo lo había comentado, y este es el resultado final. Por supuesto. Claro, pero eso es un resultado otra vez ficticio, de autores que escribimos en español y que lo hacemos. Pero en nuestros alumnos siempre queda la duda de, ¿y yo sabré hacerlo? Ya te toca a ti. Vale, no, y el ejemplo que ponemos aquí, pues es realmente hecho por uno de nuestros alumnos en Argel, Mohamed Labiot, y entonces él contó, suelo mirar, al terminar su nivel A2, suelo mirar la serie Doctor House, que ponen en televisión una vez a la semana. Esta serie va de la vida de los médicos en un hospital americano. El Doctor House, gracias por agrandar esto. El Doctor House es un gran especialista, pero tiene un mal carácter. Todo el argumento de la serie trata los conflictos entre el doctor y sus jefes o colaboradores, y lo mejor de la serie es el actor que interpreta al Doctor House y que nunca ríe. Sí, porque bueno, es la realidad del alumno. Realmente nosotros los inputs que tratamos de dar siempre son inputs cercanos a la realidad hispanoamericana, pero cuando le pides al alumno que cuente cuál es su realidad, pues pueden salir cosas de este tipo, ¿no? Como la serie Friends, Doctor House y ese tipo de... ellos ven, ¿no? Claro. Y eso nos parecía que sí era dar verismo y también tranquilidad a los estudiantes, ¿no? De si otros lo han conseguido y se les cuenta así, ¿no? Ahora te damos un ejemplo escrito por un estudiante de español de nivel A2 como tú, para que vean que no les estamos pidiendo, no nosotros, sino que el examen no les pide nada que sea imposible de cumplir, ¿no? Y con los fallos y los errores que pueden cometer los estudiantes de su nivel. Pasamos entonces a la tarea 2. Pasamos a la tarea número 2. La tarea número 2, generalmente, o sea, la tipología textual, postal, diario o receta, o sea, son temas que ya empiezan a aparecer en este nivel. ¿Tú puedes agrandar esto? Sí. O para no leer aquí del papel. Y se les piden de nuevo tres instrucciones que tienen que cumplir, y nuestra sugerencia siempre es que escriban un párrafo por cada instrucción, para no perderse, para que ya el texto vaya adquiriendo una estructura. Ajá. Bueno, y no solamente comentar, o sea, una estrategia parecida, el responder a cada uno de los puntos que se les pide. No tenemos noticias de cómo se evalúa realmente esto por parte del equipo de evaluadores de los exámenes escritos, pero si te piden 3, pues lo mejor es responder a los 3. Claro, es casi obligatorio, y además te permite llegar al número de palabras mínimo, que como sabéis, por si alguien no lo sabe, cuando se pide un número de palabras, da igual el que sea. Por ejemplo, en el A2 estamos en torno a las 80, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues cuando se les pide 80 pueden escribir 72, pero no menos. Y si es de 80 a 100, se supone que no deben escribir más de 112.
aunque eso tampoco está claro que esté o no penalizado, ¿no? Pero bueno, para irlos guiando se les dan una serie de ideas, como por ejemplo que primero, no se excedan del espacio que tienen en el cuadernillo. Segundo, que no cuenten por palabras, que siempre tarda más tiempo, sino que, como decía Anicia, se cuente por líneas. Y después de poner nosotros ese tipo de ejemplo... Pues volvemos a un ejemplo real que, bueno, pues este también, bueno, da gusto recordarlo, ¿no? Hola, Ali, te dejo el dinero en la mesa. Esto era una familia que estudiaban todos, el padre, la madre y los hijos, ¿no? En la misma clase, el mismo grupo, a pesar de la diferencia de edad. Te dejo el dinero en la mesa y la llave del coche para hacer la compra. Y Ernesto, tú has puesto la flechita y ahora no la puedo quitar. Pues ya está, vale, flechita fuera. Y entonces, además, él comentaba que el supermercado El Morchet, o sea, un supermercado real, y bueno, no, en Líbano no, esto fue en Argelia, este matrimonio de arquitectos. Y realmente pues iban haciendo la lista de la compra real. O sea, lo que comentaba, se involucraban en la tarea cada vez que le pedíamos ciertos tipos de actividades. Yo quiero pasar a la última porque, en definitiva, esto queda ahí, ¿no? Para que se pueda descargar y luego se puede seguir consultando y leyendo. Y la tarea número 3, que tiene un input visual, por lo general la tipología es biografía, o sea, es la única posible, con lo cual tienen que demostrar un poco los usos de los tiempos del pasado. Déjame busque yo mi... Vale, pues aquí lo que vamos viendo, voy a agrandar un poquito aquí, ¿no? En más. Voy a agrandar un poco esto para poder leer. Lo que se pide en la tarea como tal es inventarse una historia de una persona X y se tiene que escribir la biografía. Se piden 3 puntos, igual que en las anteriores tareas: aspecto físico y su personalidad, gustos y aficiones y los hechos más importantes de su vida. Número de palabras entre 70 y 80, se dan ciertos datos y aparece una ayuda, que es la ayuda visual, ¿no? La foto. Claro, que es interpretable, ¿no? Porque claro, cada uno puede tener una interpretación donde aparece el diferente. Teatro, puede ser que le gusta el teatro o que es actriz. O a saber lo que hay, ¿no? Pero volvemos a poner no solo cómo lo haríamos nosotros, preparando una estructura a partir de palabras clave para contestar cada una de las instrucciones. Ya el texto, tal y como está ahí, está estructurado. Y si pasamos más adelante, el examen, Alma pregunta, el examen se corrige en Salamanca, o sea, es la misma universidad que se encarga de confeccionar los exámenes, es quien lo corrige. Nosotros, o sea, los institutos Cervantes y los centros acreditados para administrar el examen, lo único que hacemos es administrarlo. La oral sí se corrige en los centros, pero todo lo demás, y es un gran misterio, siempre lo ha sido, ¿no? Sí, controlar pasillos en lo escrito. Bueno, y la cuestión, como veis, es volverles a dar un modelo ficticio creado por nosotros para que vean cómo tienen que ir desarrollándolo y acabar con 1 o 2 ejemplos. En este caso, por ejemplo, nos parecía muy oportuno ver 2 redacciones surgidas en el mismo contexto, en la misma aula, sí, además, pero por estudiantes de edades completamente diferentes, de características diferentes. Por ejemplo, Fátima Sohra Ada Zubgar es una chica pues que acababa de cumplir, o sea, 18, tendría 16 o 17 años porque todavía no había terminado la secundaria, o sea, por ahí estaría. Y sin embargo, este otro, que le llamábamos el filósofo de la clase, era un señor mayor muy culto. Y siempre, bueno, siempre que él tomaba la palabra era para filosofar. Y es interesante ver que a partir de una misma tarea se tienen 2 respuestas completamente diferentes. 2 tonos, pero las 2 completamente válidas. O sea, voy a leer la de Fátima y luego voy a... Estamos fuera de tiempo. Yo creo que luego lo podéis leer si estáis interesados. Pero solo leer el de Muat,
que es el más gracioso, solamente el inicio, ¿no? El de nuestra Sonia nos da mucho placer. O sea, realmente una creatividad a nivel A2 bastante sorprendente. Dos cosas sobre lo que preguntáis, ya para ir cerrando aquí, en la parte de expresión oral. Como decía, si dan de 70 a 80 palabras, se supone que el mínimo son 63 y el máximo, que es lo que pregunta Cristina, 88, porque si el máximo son 80, pues deberían ser un 10% más. Y luego, por otra parte, sobre el texto escrito que pregunta Viviana, voy a volver al inicio. El texto escrito, no sé si interpreto bien la pregunta. Yo creo que ella lo que pide es lo que está visualizando, todo el PDF de esto. El PDF, bueno, esta es la tarea. A partir de ahí, nosotros guiamos en la solución de la tarea, que es cómo debemos estructurar y cómo contestar con palabras clave a... Sí, el PDF, cariño. A cada una de las instrucciones, al aspecto físico, a los gustos y a los hechos. A partir de ahí, un modelo para no pasarse ni quedarse corto en el número de palabras. Y finalmente, y también por lo que dice María Luisa, yo quiero de que no cree que sea un nivel A2, también. Nosotros a veces lo hemos dudado, pero ha sido llevándolo al aula, es decir, la teoría puede ser, a lo mejor Salamanca cuando diseña estos exámenes están flipados y fuera de la realidad. Bueno, pues cuando hemos llevado esto al aula con alumnos que acababan de superar el A2, nos hemos quedado el A2 nosotros viendo que eran capaces de contestarlos. De contestar, no, y también es Ana María, ¿no? La que preguntaba. Luisa. Luisa, no sé ahora dónde María está. Luisa. Ah, sí, no. María Luisa, sí, María Luisa. Te quería comentar también que por cada nivel hay 4 bandas. Entonces, 4 bandas, que es la banda 0, la banda 1, la 2 y la 3. ¿Qué quiere decir esto? Que puede un alumno tener el nivel, pero tenerlo por lo bajo, o sea, como decimos, aprobar por los pelos. Y podemos tener también un alumno que decide presentarse a ese nivel, que se sale del nivel. O sea que realmente hay muchos factores que determinan también qué tipo de tareas y con qué grado no sé cómo decir, fiabilidad. No fiabilidad, sino de precisión hacen esas tareas. También hay que tener en cuenta que los alumnos que tienen más de 2 lenguas habladas, o sea, aprenden mucho mejor que el que viene de una sola lengua. O sea, yo la experiencia que tengo, por ejemplo, tanto enseñando a argelinos como libaneses, que son en la mayoría bilingües por el tema del árabe y el francés o el inglés, pues son muy, muy buenos. Y ahora con los polacos estamos experimentando lo mismo, pero es porque o sea, es una gente, aparte de disciplinada, es toda la tradición educativa que tienen aprendiendo lenguas, desde el alemán, el ruso. No te encuentras realmente a gente que no hable el inglés, entonces una tercera lengua, una cuarta, pues es pan comido para ellos, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba leyendo el comentario de Carmen y la respuesta de Leonor, vale, sobre el C1. El C1 es un salto cualitativo y el C1 en su momento sería interesante que hiciéramos algún encuentro. Nosotros tenemos en carpeta obviamente el C1. Leonor ya ha tenido la suerte de ver la luz, de dar a luz a ese hijo, y sería interesante que hiciéramos algún día un debate, un comentario entre todos los que hemos trabajado por necesidades. Es decir, a nosotros nos han salido estos libros, se nos han escapado de las manos porque necesitábamos material para clase. Es decir, igual que me imagino que le ha pasado a Leonor y a otros autores, ¿no? Entonces, el C1 ha supuesto un antes y un después en la concepción de DELE. A mí me sigue pareciendo que incluso el C1 es más difícil que el C2. No quiero abrir un debate, pero es que me habéis tentado, porque el C1 a mí me parece que es ahora mismo el top de la dificultad en el DELE. Yeah. Pero eso
lo veremos más adelante, ¿eh? Yo creo que podríamos proponer a... Sí, María Luisa, pero que estamos hablando de la 2, no de la 1, ¿eh? Porque María Luisa dice que el texto tiene un nivel superior a la 1. Entonces estamos... Ah, vale. 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 Bueno, claro, el estudiante puede salir por encima, ¿no? A veces ellos mismos creen que no tienen el nivel y están, digamos que reteniéndose. Pero bueno, pasamos muy rápidamente, si no os parece mal, porque ya estamos fuera de tiempo, estamos en el tiempo de descuento en esta Eurocopa y esta tarde juega Grecia contra Alemania. Leonor, me imagino que ya se ha puesto la camiseta. Nosotros no podemos ir hasta Gdansk, ni ayer fuimos a ver a Portugal, así que muy rápido, porque yo creo hemos dejado para el final la parte que digamos puede ser más interesante, no por cómo yo la voy a presentar, sino todo lo contrario, pero sí por su esencia, ¿no? La parte de expresión, de interacción oral es interesantísima en el DLA2. Yo creo que ahí sí que podemos casi felicitar a los que diseñaron el examen. Nosotros hemos ido copiando, en el sentido bueno de la palabra, la idea, porque a mí personalmente me parece que este tipo de ejercicios del DLA2 en la parte de interacción oral deberíamos llevarlos a clase, porque son facilitadores de la comunicación. Son una serie de temas que son, bueno, pues lo que nosotros nos planteábamos, hacer un barrido de los niveles de referencia del PCIC y tratar la mayoría de los temas. Por ejemplo, con el clima. Pueden ser incluso temas más o menos anodinos, aburridos, si se quiere, ¿no? Pues hablar del tiempo y hacer preguntas sobre... porque de estas fichas, esta es la tarea 1, de estas 5 fichas, cuando eligen entre el clima, por ejemplo, y la comida, eligen el clima y de ese tema tienen que elegir contestar una de las 5 fichas. Por ejemplo, la lluvia. Y en ese sentido, pues ahora sí agrando... En el caso de la lluvia, pues se le hacen una serie de preguntas que no tiene que contestar a todas ni por ese orden, pero sí tiene que hacer una especie de exposición de 3 a 4 minutos donde hable de por qué le gusta la lluvia, cuándo llueve en su lugar, qué prefiere hacer cuando está lloviendo, cómo se viste. Es decir, se hace un repaso a una serie de cuestiones, y nosotros lo que intentamos también en el material que hemos confeccionado, aquí no he puesto ningún ejemplo, muy mal. Vale, pero un ejemplo de cómo se le va aconsejando a los estudiantes que tomen notas para su exposición. Porque así es como se les va un poco organizando y estructurando lo que tienen que hacer. La tarea 1 se hace a partir de ese tipo de fichas, a partir de la ficha con 5 temas diferentes, cada uno en un color, y con una batería de 6 a 7 preguntas sobre los temas más, a veces, estúpidos, más absurdos. Por ejemplo, cuál es su habitación preferida, qué tiene en ella, etcétera, etcétera. Insisto que por esa línea sí que sería muy interesante no ya solo evaluar a los niveles A2 en certificaciones lingüísticas, como el DELE, sino fomentar la interacción en el aula. A nosotros como autores fue la parte que más nos gustó, que más nos motivó, porque era en la que más teníamos que hacer que fuera algo ocurrente, algo ingenioso hasta cierto punto. En la tarea 2, algo también que nos ha parecido interesante es el que se utilicen fotografías. Nosotros elegimos el dibujo en una decisión editorial, pues yo creo que acertada, porque a veces la fotografía no describe bien lo que se quiere, sino que da una imagen en la que no se centra uno realmente en el objetivo. Aquí, en el dibujo, no queda ninguna duda de que están haciendo una actividad concreta, que están viendo o comprando ropa, que son camisas, pantalones y que es ropa de caballero. Es decir,
eso en una fotografía podía quedar difuso. Hemos visto ahora el pilotaje del B2 y del B1 y hay fotografías que no se pueden interpretar. No se pueden interpretar. Unos señores que están en el cine y no se sabe si están viendo la película, comiendo palomitas o peleándose entre ellos. Y entonces eso, en el caso de los dibujos, nos parecía que eran mucho más utilizables. Es decir, si tú al dibujante le dices, quiero que me dibujes esto, pues ahí no había ningún margen de error. Y en la segunda tarea hay otra cuestión que también es interesante y es que da lugar a la tercera. La segunda tarea es monológica, el candidato tiene que describir y a partir de ahí hay unas fichas que solo tiene, por supuesto, el entrevistador, donde va guiando, como veis, el inicio, cómo tiene que saludar, las fases de desarrollo. Evidentemente no tienen que ser solo esas las preguntas, pero son una serie de ayudas para dirigir el debate y acabar con una despedida y cierre. Nosotros nos planteábamos que a un entrevistador, a un profesor bien formado, como suele ser el caso de todos los profesores que nos dedicamos a esto, y en las circunstancias actuales no sería necesario hacer estas fichas de entrevistadores, porque cada uno de nosotros sabe cómo guiar una conversación. Pero después de reflexionarlo bastante, tomamos la decisión de hacer por lo menos varias fichas con este tipo de preguntas y respuestas, por un motivo, porque podemos hacer que sea en la clase una actividad dialógica donde uno de los alumnos asuma el papel de entrevistador y por tanto lleve una guía, mientras que el otro alumno es el candidato y el que tiene que ir respondiendo sin ningún tipo de ayuda. No sé si la elección fue positiva, negativa, buena o mala, pero esa era nuestra intención, ¿no? Y ya por último, la cuarta tarea, que también es muy divertida, me imagino que lo habéis visto en algún momento, no en los materiales auténticos si no habéis hecho exámenes, pero sí en los materiales que ya hemos ido sacando en diferentes editoriales, que son estas fichas de entrevista y que, insisto, como decía antes, para la interacción, estas, aunque ponen ficha del candidato y fichas del entrevistador, son realmente fichas que son intercambiables y que podemos poner a toda la clase a hablar en parejas porque hay un montón de argumentos. Insisto en lo que decía antes, fue la parte tal vez más dura, pero también la más divertida de la creación de este material. Como decía antes, me parece que Carmen sí, que se había inventado unas fichas similares. Nosotros hicimos en total 100 fichas. Realmente van a salir como la 10ª parte. Estamos valorando, ya que hemos hecho el esfuerzo, colgarlas, subirlas a la página de la editorial, de Enclave, hacer algo para que las podamos aprovechar, porque más allá o por encima del trabajo de preparación al DELE, podría ser un material interesante para alumnos, para estudiantes, para clases de nivel A2, y fue, como digo, el objetivo inicial. Entonces, como veis, el planteamiento desde un principio era: nosotros necesitamos material para clase. El DELE es una guía de cómo van a ser en el futuro las clases, porque al fin y al cabo el examen nos marca el camino de qué tipo de enseñanza tenemos que dar, nos guste o no nos guste, y en ese sentido pues hemos hecho un trabajo y seguimos haciéndolo ahora ya con los otros niveles que queríamos compartir, que queríamos comentar con todos vosotros. Y no sé, yo creo que ahora sería el momento de que Silvia, si sigue por ahí, que creo que sí, pues empiece a dar turnos de palabra. Lo que dicen de las fichas, cariño, lo de la posibilidad de compartirla, no sé si tú quieres responder a... Claro, nosotros a las 100 fichas, en principio tenemos que ver el plan editorial cómo queda finalmente, ¿no? Para pactarlo, puesto que como somos autores del material, pero también teníamos firmado un contrato de exclusividad, entre comillas, con la editorial. Ahora mismo el material está ahí en el limbo, pero sobre todo queremos que sean útiles, es decir, que se puedan compartir y trabajar en clase, y sobre todo
alguna pues puede sacar de un apuro a más de uno que quiere tener a su alumno dialogando, interactuando, y en ese sentido las horas que le hemos echado queremos que se rentabilicen de esa manera, ¿no? Entonces buscaremos una solución y... A ver si esta semana lo hablamos, lo negociamos, porque nosotros mismos la echamos en falta, o sea, la hemos hecho, la hemos entregado a la editorial, pero realmente no la tengo físicamente en mis manos con todo el color que me gustaría, pues para trabajarlas a diario, ¿no? Una cosa, Viviana, sí, Viviana dice que no le decimos a nadie que los tenemos, los materiales. Ah, bueno, pero eso es cuando ya están publicados. El problema es que van a ser unos materiales que o lo edita, lo publica, lo imprime la editorial, o tendremos que sacarlo nosotros por otra vía. A la pregunta de Delia, bueno, como decía Paco Umbral, hemos venido a hablar de nuestro libro. Hemos intentado no hacerlo demasiado comercial, pero bueno, somos autores, habíamos dado el paso de ser profesores a algo más o algo menos, que es el ser autores de materiales, y abajo ahí en pequeñito veis que es un libro de la editorial Enclave L, que se llama Dale al Dele A2. Ya lo he puesto, Carmen. Forma parte de una serie, y bueno, pues esa era el motivo, el origen también de esta pequeña presentación del DELE y de un material que nos llevó bastantes quebraderos de cabeza hasta que lo hemos visto organizado y conjuntado. Vale, no sé si es ahora el momento de que abramos un turno de debate. ¿Me oís? Y sí. Yo creo que sí, Carmen. Los temas editoriales no los controlamos, pero yo creo que sí, que con escribirle un correo al asesor pedagógico o a quien se encargue de esto, ¿por qué no? Hombre, y en mucho más. Al libro. Ajá, sí. El libro está a la venta desde enero, si no me equivoco. No lo sé si en Brasil está disponible, sí, pero sí, yo seguro, creo que sí. Seguro. Yo me imagino que sí. De todas formas, Vinicius, cualquier duda que tengas, pues mírate la página del editorial y ponte en contacto con ellos y te dirán dónde en Brasil puedes encontrar el libro. Y sobre los criterios... Ah, mira, Alma ha puesto... Sí, el link, ajá, estupendo. En cuanto a los criterios también, que pregunta... ¿Comentáis algo de los criterios? ¿Qué son los criterios? Sí. Ah, criterios de evaluación oral. Carmen, sí, efectivamente comentamos, por ejemplo, cómo se debe hacer una autocorrección del texto escrito, cómo debemos presentarnos al oral y cómo debemos exponer, para saber qué tipo de criterios se utilizan. En el A1 y en el A2 los criterios no los hemos desarrollado mucho, pero por un problema metalingüístico. Es decir, nuestros estudiantes no pueden comprender muchas veces si le decimos la fiabilidad de tu exposición a partir de una corrección autoétnica. Bueno, eso es imposible. Ya en los C1 y en los C2 sí que hemos activado, pues por ejemplo, las fichas de la evaluación, o los criterios de evaluación, por ejemplo, el alcance, lo que significa, la autocorrección, todo ese tipo de cosas lo hemos desarrollado más, pero por un problema lingüístico, ¿no? Lo que dice Carmen, sí. Sí, que... Carmen, sí, pero la idea, aparte de los docentes en el aula, que también fuera un libro de autopreparación. Por eso la primera ficha, donde ellos se van evaluando el progreso, ¿no? Por eso cuidamos un poco la presentación, las instrucciones, que esto fuera, o sea, se utilizaran instrucciones muy claras, porque queríamos, claro, también que fuera para la autopreparación. Sí, pero... El libro del profesor no, Beatriz, pero tiene 2 CDs donde aparece todo comentado. Sí, bueno, todo. Bueno, las estrategias. No solo las claves y las soluciones, sino también, soluciones comentadas también. Que son algunos ejemplos de los que hemos puesto al principio, por ejemplo, de la comprensión de lectura,
pues viendo por qué la respuesta a hace frío o tiene frío es diferente, dónde pueden estar los distractores, ¿no? Entonces, realmente el profesor no tiene que hacer nada. Si en un momento determinado quiere llevar al aula una ficha de diálogo o un ejercicio de la tarea 3 de comprensión de lectura, no tiene que hacer nada, porque en las partes previas se van dando los pasos de cómo responder el ejercicio. Estoy poniendo nuestros correos porque Vinicio lo pide, y si alguien más pues quiere estar en contacto con nosotros. Ernesto Puertas. Ernesto, sí, si quieres. Sí, pero ve contestando si te dice. Sí, no, es que yo creo que ahora es el momento, porque si vamos a contestar solo lo que nos dicen en el chat, ahora es el momento de que Silvia dé la palabra. Vale. Ya estamos en lo típico, fuera unos 20 minutos. Venga. Vale. Sí. No, gracias a vosotros, a Luz, a Vinicius. Ajá. A ver. Que alguien preguntaba algo. Sí, habla Silvia, que te escuchamos, en principio. Yo estoy encantada de que sigáis charlando, ¿eh? Ahora, vale. Y yo creo que los demás también, estamos todos encantados. ¿Cómo? Simplemente que quería, bueno, ya se ha abierto la ronda de preguntas, está la gente ahí preguntando, pero bueno, por si algunos se van, porque se tengan que ir por lo que sea, pues yo quería daros las gracias a vosotros por la presentación que habéis hecho, que ha sido genial, os compagináis muy bien. Se nota ahí la conexión y ha sido muy interesante, ha sido muy ameno. Sí, ha estado muy bien. Y bueno, pues nada, lo dicho, ya han empezado a hacer preguntas, pero si alguien quiere preguntar haciendo uso del micrófono, pues que le dé al muñequito este que está arriba con la manita levantada y yo le doy la palabra con el micrófono. Y si no, pues a través del chat. Y nada, que sigan preguntando, yo no interrumpo. Yo quiero decir algo, me voy a atrever a decir algo sin que Ernesto me dé permiso, pero me da igual, porque Leonor decía que si había un regalo para los asistentes. Se lo vamos a comentar a la directora del editorial, y en el caso de que lo autorice, pues o Silvia o Leonor nos mandáis la dirección de todos los participantes y que el editorial se encargue de enviarle un libro como muestra. Va a ser difícil, pero bueno. Buenas intenciones tenemos, pero ya no depende de nosotros, porque realmente los autores solo tienen 5 ejemplares. Es triste, pero así es. ¿Tú quieres decir algo? No, estoy esperando las preguntas para que podamos comentar un poquito. Ya con eso de que nos hemos pasado de la hora, ya tampoco queremos abusar de vuestra paciencia. Yo creo que además tendremos oportunidad. Yo antes comentaba a ver si hacíamos un foro de debate para analizar los DELE entre los que hemos ido haciendo materiales, ¿no? Y que pudiéramos poner en común lo positivo, lo negativo, etcétera, ¿no? Esa sería una tarea ya pendiente para el próximo curso. Ay, que no estábamos leyendo lo que se estaba poniendo. Ya, claro. Sí, bueno, pues también mira, sorteo. La idea que tenga Leonor y Silvia y Carlos, pues bienvenida será. Lo comentamos y en función de lo que nos diga la editorial, pues a ver cómo se hace. Pues gracias a vosotros. Ernesto, si quieres decir algo. Pues que haremos el sorteo que proponéis por ahí, y por lo menos que conozcáis el material. Habrá una parte seguro colgada en red pronto, porque nos ha sobrado material, es decir, hemos hecho excesivo material y realmente es absurdo que se quede ahí inutilizado, porque hay una gran necesidad de adaptar nuestras clases al modelo de DELE, y luego, como los modelos de DELE no se cambian, lo que son las interacciones orales no se cambian, acaban convirtiéndose en algo secreto y sagrado que no se puede ni transmitir. Es como los oráculos de Delfos, ¿no? Y como los misterios de Eleusis, ¿no? Que solamente para los iniciados. Entonces nos va haciendo falta tener más materiales de trabajo en clase
que respondan a los criterios de certificación lingüística, ¿no? Vale. Y bueno, los que, ya una broma, los que queráis que aparezca alguna ciudad en concreto o algún personaje histórico o alguien de vuestra familia, la foto de algún familiar dedicada, y mandándonosla para los próximos niveles, ¿no? Lo de Teruel y Cádiz, ahí estaba. Leonor, tu respuesta, yo no tengo, o sea, tu pregunta en verde, la última, no tengo respuesta para ello. Lo del por qué es solo un modelo, yo creo que a lo mejor es por pereza, no lo sé, pero no lo sé. Y quería decir, o sea, cuando Carmen es la que ha dicho que es de Aragón, ¿no? Quería dedicarle, porque lo estaba escribiendo y se me borró, dedicarle un verso a Carmen y a Aragón. Un verso martiano. Para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Y se pone a llorar. Y se pone a llorar. Bueno, el próximo taller le dedicaremos algo a Cádiz. O a Cádiz. Vale. Pues muchas gracias, chicos, ha sido de verdad bastante ameno el chat, y bueno, pues ya que le hemos cogido el gusto a esto, pues a por el próximo encuentro, ¿no? A ver si se siguen haciendo iniciativas de este tipo, y la pena no haber podido participar en más por el tema del tiempo, de las clases, de las ocupaciones. Los viernes tenemos clase y dentro de media hora niño. Vale. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y pues gracias a vosotros. Si nadie más... Ay, se me queda pillado. Hasta la próxima y buenas vacaciones. Eso,